Jorge Vinuesa, es salvadoreño, es licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana y estudiante de la maestría en Filosofía. Su tesis de grado consistió en un estudio acerca del espíritu protestante del capitalismo, siguiendo el esquema de Max Weber. Desde 2020 es profesor de la materia de Antropología Filosófica en la Universidad Don Bosco y desde 2023 en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera en la materia de Análisis Crítico con enfoque en Historia de las Ideas. Entonces, a continuación vamos a escuchar su conferencia el gobierno de Bukele y las respuestas del mundo evangélico salvadoreño. Bienvenido, Jorge. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias al señor Juan José Barreda. Gracias a Lorena por la logística. Y ahí en el chat les acabo de compartir un link en el que ustedes pueden entrar a la ponencia que no la voy a leer, sino que vamos a ir punto por punto ahí para darle más tiempo al tiempo de conversación, porque yo sé que Bukele suena por todos lados, pero más a posverdad que a información. Pero vamos a ello. Eh, Veamos. Eh, el gobierno de Nayib Bukele nos tiene viviendo en los años 70 y la iglesia también está viviendo en los años 70. Eh, Vamos a explicar a qué nos referimos con cada una de esas afirmaciones. Eh, Veamos, la carrera de política de Bukele empieza en una alcaldía periférica y luego eh, a la alcaldía principal. Luego, ya estando en el poder, coopta todos los poderes. En el manejo de los recursos públicos es totalmente opaco. Hay un ataque a la prensa y como epítome de toda su escalada en su gobierno, ahora quiere reelegirse, aunque hay 6 artículos en la Constitución que lo prohíben directamente. La Iglesia, ante esta crisis institucional que estamos viviendo, está encantada con esta mística autoritaria del presidente Bukele, alguien que se auto ha definido como el dictador más cool del mundo. Ahora bien, la forma de gobernar de Bukele es millennial, es impulsivo, es a tuitazo limpio, y eso ha dado la sensación de seguridad y esa, ese, ese dar directrices rápidamente ha neutralizado los crímenes, aunque esto haya sido a través de pactos y negociaciones con las pandillas y después a través de una sistemática violación a los derechos humanos. Sin embargo, la Iglesia Evangélica está muy abierta a aceptar esta efímera y excepcional situación de seguridad, porque, bueno, hay que recordar un poco la situación que vivía El Salvador, que, bueno, realmente siempre despuntaba, pero solamente en los asesinatos. Entonces, en este contexto, el capital político de la Iglesia Evangélica es importante porque en sus raíces culturales, y ya lo vamos a ver más en detalle, perdón, bueno, ya lo vamos a ver más en detalle, las raíces intelectuales han provisto que el esquema del cuerpo cultural o el cuerpo social de la iglesia sea una vida correcta y obediente. Entonces, pero ahora vamos al gobierno de Bukele. Bukele inició, como ya lo decíamos, en Nuevo Cuscatlán, una alcaldía de clase media alta, y llegó a través del partido de izquierdas FMLN, que en sus inicios fue una alianza estratégica con varias organizaciones guerrilleras, y después fue un acuerdo político ya devenido en partido político. Es importante que mientras todo esto acontecía, mientras el FMLN estaba intentando ir al poder, ganar el poder, Bukele tenía una empresa llamada Overmed, y Overmed lo que hacía era elegir las pautas, el FMLN eh, creaba el contenido y Nayib Bukele decía, esto le va a gustar a este grupo etario. Entonces, ahí es cuando Nayib Bukele empieza a
recoger información importante de todos los salvadoreños. El estilo de gobernar de Bukele es con proyectos insignia. Los proyectos insignia son acciones gubernamentales marginales que buscan un gran impacto mediático sin tocar los problemas estructurales del país. Desde que era alcalde, Nayib Bukele tenía roces con el FMLN porque él ya se veía como presidenciable hasta que el Tribunal de Ética de su partido lo expulsó porque, bueno, en una reunión del Consejo Municipal, Nayib Bukele quería que le aprobaran dinero para remodelar el parque y una concejal, por el voto de una concejal no se aprobaba y bueno, él deja la reunión, se va a su oficina, regresa con una manzana y la historia es que le tira la manzana y le dice, toma tu manzana, bruja. Bueno, y lo expulsa. Es decir, es una persona muy, como un poco impulsiva, digamos. Lo expulsan y encuentra apoyo en un partido que era un subproducto del partido de derecha, que es Arena. Entonces, esta ambigüedad es lo que le ha permitido, es decir, su ambigüedad es lo que le ha dado el fundamento para decir, bueno, aquí no hay ideología, aquí ni izquierdas ni derechas. Siendo presidente, ya inició su plan control territorial para combatir las pandillas. Ahora bien, para financiar este plan control territorial, un mes antes de iniciar la pandemia por coronavirus, él ocurre realmente lo que nunca había sucedido, y es que él llega a la asamblea con militares, inicia sesión y bueno, aquí viene algo importante para nuestra discusión, se pone a orar. Y sale con militares y ya afuera dice que Dios le dijo que paciencia. No sabemos, es decir, es rara la afirmación porque como que quería hacer y Dios le dijo, no, no hagas lo que quieres hacer con los militares que has traído a la asamblea. Es bueno, pero Dios le dijo paciencia. Ya en pandemia, él sigue escalando. Veamos, en este contexto, él todavía no tiene mayoría en la asamblea. Entonces, la fiscalía inicia una investigación y quiere allanar los ministerios de salud y Bukele envía a la policía y no deja entrar a la fiscalía. Entonces, ahí empezaba el forcejeo institucional. Además, Bukele porque él, todo problema social se resuelve a través de la vía militar. Entonces, para que no hubieran más contagios, él emitió una orden desde la Secretaría de Salud para que las personas que anduvieran en la calle, la PNC, la Policía Nacional Civil, las metiera presas. Entonces los magistrados del órgano judicial sacaron una sentencia y le dijeron, mire, no, o sea, las personas solamente pueden ir presas si hay una orden judicial. Las personas siguieron presas. Es decir, veamos, primero la asamblea, después la fiscalía, después el órgano judicial. Esa es como la política de Bukele, la economía de Bukele. Bueno, no hay plan económico, entonces aquí es fácil, son como dos párrafos, entonces no hay plan económico hasta este día. El único plan es una criptomoneda y ya. Es decir, en un país donde el 60%, solamente el 60% tiene acceso al internet, bueno, de una manera autoritaria, en consulta, de la misma forma que se introdujo el dólar, hay que decirlo, de la misma forma que se introdujo el dólar en el país, Bukele introduce el Bitcoin. Entonces, pero aunque no ha hecho nada, lo poco que ha hecho revela dos cosas importantes. Y si están siguiendo la lectura, ahí aparecen dos cosas. Y la primera es que el régimen político de El Salvador es un régimen híbrido, es decir, coexisten políticas autoritarias con políticas democráticas. Entonces hay decisiones públicas que se legitiman mediante la participación ciudadana
por ejemplo, la presidencia, y hay decisiones que se toman a espaldas y en ocasiones en contra de los intereses de la mayoría. Por ejemplo, el presupuesto general de la nación, entre otros. Y el régimen económico es un régimen que históricamente ha sido elitista. Entonces, esas son las dos consecuencias o notas importantes en cuanto a la economía. La ideología de Bukele, bueno, ahí yo les ponía que la ideología es un conjunto de ideas fundamentales, bueno, es una definición muy general, que dirigen la acción humana, ¿no? Ahora bien, las raíces intelectuales del presidente Bukele no se conocen porque, bueno, él no ofrece entrevistas, dentro de su gabinete tampoco hay gente, digamos, que con la que se pueda debatir sobre ideas específicamente. Entonces, pero como ustedes saben, en política no hay espacios vacíos. Entonces, ¿qué ha llenado la dirección de las políticas de Bukele? Lo que lo ha llenado es un clan que es él y sus hermanos. Eso lo pueden, eh, no sé si se copiaron las notas en el, eh, en el blog, pero si no, yo las voy a poner porque todo eso está referido, fundamentado, ya sea en publicaciones o en publicaciones periodísticas o académicas. Entonces, hay un clan que es él y sus hermanos, Karim, que es su hermano, está encargado de la política, Youssef, del área económica, Ibrahim, de las misiones especiales, etcétera. Eh, como conclusión, lo más importante es que lo que le permite al presidente mantener en estos momentos 20,000 personas inocentes, ya se contabilizaron más de 250 personas muertas dentro de centros penales y, ojo, porque afuera se le pregunta mucho al estamento Bukele y ellos dicen, no, si muertos siempre hay. Pero es que, ojo, o sea, estos muertos están saliendo con fracturas en el cráneo, con líquidos dentro de sus pulmones, lo cual es presumible que hayan sido objetos de tortura como ahogamientos, etcétera. Entonces, lo que le permite todo esto a Bukele, por ejemplo, actos de corrupción, no responder ante actos de corrupción, es el culto a la personalidad de Bukele. Eso es lo que sostiene a Bukele. Ahora bien, el mundo evangélico, vamos rápido, tiene cuatro momentos. La llegada, que es 1870, 1932, que lo más importante es que en este momento hubo una alianza entre los evangélicos y los liberales. Un ejemplo de esta alianza es interesante, después lo pueden observar en, en, en el documento, es que yo retomo ahí un incidente que hubo en 1941, todavía en época del general Hernández Martínez, y andaban persiguiendo espiritistas, entonces llevaron un espiritista, un sabatista y un evangélico, digamos. Entonces a cada uno le preguntaron qué estaba haciendo, por qué lo hacía, etcétera. Entonces cada uno, los sabatistas y el espiritista, se refirieron a sus iglesias centrales. En cambio, el pentecostal o el evangélico, como nosotros lo llamaríamos, empezó a citar la Constitución de 1886. Entonces ahí, cuando esa persona, ahí mismo lo dice que era jornalero, cita la Constitución de 1886, a uno le suena que en algún momento tuvo relación con gente que conocía la Constitución de 1886. Y, o sea, y esto se hizo precisamente porque la Iglesia Católica tenía mucho poder, entonces los liberales se aliaron con otra facción religiosa para debilitar a la Iglesia Católica. Eh, entonces, bueno, ahí son tres notas las que se sacan de esta primera llegada, las iglesias evangélicas. Bueno, eso no es una nota histórica, pero es importante dejarla. Crecieron en entornos de pobreza y marginalidad. Número dos, tuvieron acercamientos con liberales, constitucionalistas y masones específicamente. Y
Bueno, ustedes ya lo han mencionado al principio del fundamentalismo, la teología siempre se mantuvo al margen de la política. Bueno, porque las personas que vinieron a evangelizar no podían opinar sobre la política. La consolidación, 1932-1960. Aquí surgen dos iglesias importantes, la Iglesia del Evangelio Completo y las Asambleas de Dios, lo cual el hecho de que ya hubieran estas dos iglesias importantes desmerita la interpretación católica que explica el surgimiento y la exponencial crecimiento de los evangélicos en El Salvador, porque estaban eh, huyendo de la represión política, lo cual sí es cierto, pero no es la única explicación, porque si no, después de la represión política ya hubieran regresado y no hubiera seguido creciendo, y ninguna de las dos cosas ha ocurrido. La expansión del 60 al 92, los medios de comunicación, las mega iglesias, y ahí yo les comparto un gráfico, y lo que explica esta explosión es, uno, el clero se sentía como una religión lejana, o sea, hasta en latín hablaban, hasta hace unos años ahí, y la iglesia evangélica podía sacar del anonimato a las personas, es decir, las personas siempre habían sido eh, herreros y bueno, eran personas que, o agricultores, etcétera, pero con la iglesia evangélica ya eran ujieres, diáconos, etcétera. Entonces, o sea, era una forma de salir del anonimato. La Constitución es desde 1992 hasta 2014. Y bueno, la ideología de la iglesia evangélica, o sea, lo constitutivo de su etos, en la moral, lo podríamos decir que eh, apunta a un estilo de vida correcto. Un estilo de vida correcto significa no tomar, ser fiel a la esposa y obedecer a las autoridades y votar, sobre todo votar. Es decir, sobre todo en el sentido político de lo que estamos hablando. Y en cuanto a la moral, esto es importante, que una de las raíces intelectuales es el pensamiento anticomunista. Entonces, esto significa que cualquier pensamiento tendido hacia una consideración social, digamos, laboral, económica, etcétera, o sea, eso ya era como comunista. Entonces, nunca se exploraron esas facetas. Y bueno, ahí yo les reafirmo que los extranjeros no tenían permitido opinar sobre política. Entonces, todo era anticomunista o todo lo social era anticomunista y tampoco podían platicar con alguien sobre la situación política, entonces nunca se crearon esas herramientas intelectuales. En cuanto a la ética, y ya finalizando, eh, lo más importante para la iglesia evangélica salvadoreña es que no haya aborto y que no se casen los gays. Es su gran aporte en cuanto a la ética. Eh, Ahora bien, pero ¿esto qué quiere decir? Ya voy a la conclusión para darles tiempo, porque yo sé que probablemente Bukele eh, genere muchas preguntas. Eh, Esta fijación, aborto gays, y ya en el plano moral, no tomar, ser fiel, bueno, obedecer a las autoridades. Y porque eso era interesante, porque en la historia que les conté, mandan a llamar al pastor de la iglesia protestante o pentecostal y le dicen que ya no haga tanto ruido. Y entonces él dice, entiendo y firmo, o sea, obediente. Eso es importante. Entonces, pero desde entonces para acá, los evangélicos han pasado de una diferencia del 80% en el 70 a un 0.2 respecto de la iglesia evangélica en este año. Entonces, eh, al final, lo que les quiero, ya para ir terminando, presentar es que la iglesia evangélica no tiene ningún fundamento en teoría política para poder conversar, a pesar que ya tiene visibilidad pública a partir de los dispositivos culturales a los que ha tenido acceso. Todos los seminarios políticos, todos los seminarios evangélicos, perdón,
forman líderes religiosos y no pensadores cristianos. Entonces, frente a esta plasticidad y vulnerabilidad en teoría política, precisamente por toda la historia intelectual, que bueno, no hemos podido acotar en tan poco tiempo, pero está, eh, gobierno, el salvadoreño lo entiende como autoritarismo. Entonces, frente a ese vaciamiento de teoría política, la iglesia va a surgir, o sea, está surgiendo en su participación, porque eso es lo que yo les digo, que este es el momento ya de la participación, llegada, constitución, expansión, consolidación y ahora participación, pero lo va a hacer dialogando con un culto a la personalidad que se está formando alrededor del presidente Bukele. Entonces, la iglesia va a ser instrumentalizada en los próximos años.